Buenas noches, estimados hermanos y hermanas que están conectados con nosotros. Un feliz sábado también a todos. Estamos muy agradecidos a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder reunirnos, no solamente como hermanos, sino también como padres, ¿no? Para poder estudiar la palabra de Dios, recibir las orientaciones. Nosotros preparamos, hermanos, esta charla, este tema con mucho cariño a través de nuestro pastor Geoffrey y el departamento infantil promocionó y pensó en hacer esta programación para que los padres pudieran tener un norte, ¿no? Más orientaciones de cómo poder auxiliar sus hijos, ¿no? De cómo poder educar mejor sus hijos a través de las orientaciones de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es riquísima en dar tantas herramientas, tantas instrucciones de cómo podemos educar a nuestros hijos, que son la herencia del Señor. Entonces, para eso, para nosotros empezarmos entonces nuestra reunión, nosotros vamos a alabar a Dios en este primer momento. Y vamos a alabar a Dios cantando el himno Edificamos Familias, el himno 596. Buenas noches. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Amén. Qué lindo, belísimo himno. Ahora nosotros vamos a leer la palabra de Dios para meditar y vamos a leer en Salmo 127, versículo 3, que nos dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Amén. En ese momento yo quiero invitar a nuestra hermana Kessia, que está conectada con nosotros y también está nos ayudando en esta transmisión. Vamos entonces elevar nuestros pensamientos a nuestro Dios, pedir su presencia acá en esta reunión con la voz de nuestra hermana Kessia.
Oremos entonces. Padre bondadoso que está en el santo cielo, Señor amado, te damos gracias, Señor, por un sábado más que se inició, que podamos ahora nos cargar y nos preparar también para el cielo. También, Señor, te agradezco por la oportunidad de estar reunido con otros padres, Señor, que están buscando a ti, a tu sabiduría para cómo orientar a nuestros niños, Señor, para que ellos puedan conocer a ti, tener deseo de servirte y nosotros como padres, cómo ayudar a estos niños, Señor, a encontrar este amor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, derrama sobre nosotros el Santo Espíritu. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estimados hermanos, estimados padres y madres, quiero dar la bienvenida a los demás hermanos que entraron recién y que nosotros podemos juntos aprender de la palabra de Dios, aprender grandes verdades y poder después también, con la gracia de Dios, practicar. Hermanos, yo quiero hablar algunas cosas antes que empecemos el tema, algunas cosas muy importantes. La primera, hermanos, es que sabemos que hay más padres que aún no se conectaron y nosotros queremos tanto que ellos participen con nosotros. Así que los hermanos, si pueden, envíe el link, el enlace de esa reunión a los padres que aún no están, porque puede que se olvidaron, ¿no? Y para que esté con nosotros, para que podamos estar reunidos junto con ellos. Hermanos, entonces vamos a empezar nuestro tema y para eso tenemos el honor de recibir esta noche nuestro estimado pastor y presidente de nuestra Unión Chilena, el pastor Jofre Castro. ¿Ya? Él también es el departamento de familia y preparó un mensaje muy especial a nuestros corazones. Entonces, en ese momento, quiero invitar a nuestro pastor y dar también la buena noche a él y la bienvenida. ¿Cómo está mi hermana Lucía? Es una alegría saludarle. Muchas gracias por la invitación. Una alegría estar con todos mis hermanos aquí reunidos. Un feliz sábado para todos. Un abrazo de cariño para cada uno. En esta noche el Departamento de Niños y el Departamento de Familia se unen con esta programación especial que busca dar orientaciones bíblicas para la tarea paterna. Soy padre, tengo dos hijos ya adultos. Para mí todavía es difícil de estar aceptando la realidad de que el día de ayer parecía que tenía a mis niños pequeños en brazos y ahora ya son adultos los dos. Hoy estaba haciendo algún trámite en relación a alguno de ellos y pues ya miraba que tiene... eh, mirar, el decir que ya tiene 24 años no era fácil para mí decirlo ya. Les digo, me parece que fue ayer cuando tuve la alegría de tenerlos a ellos en mis brazos. Tengo un varón, Paulo el primero, que tiene 24 y Laurita, la segunda que tiene 22. Eh, Uno tiene el tiempo de padre, es la edad que los hijos de uno tienen. Así que yo tengo de padre 24 años, he ido aprendiendo al andar, como dice aquel trovador, no hay camino, se hace camino al andar, y esa es la realidad de uno como padre. Vamos aprendiendo en cada momento. Mis hermanos, quiero con ustedes, en este momento voy a compartir pantalla para eh, mirar la temática que tenemos para esta noche. Eh, ¿Qué responsabilidad tengo al ser padre? Mis hermanos, vamos a buscar a través de la palabra las recomendaciones que el cielo nos da para cumplir esta solemne responsabilidad. Es realmente muy importante comprender lo que la palabra nos enseña en cuanto a la responsabilidad al ser padres. Vamos a ir nosotros
viendo varios textos bíblicos. El tema dice fundamentos bíblicos y el primer texto es el que se ha tomado como referencia de meditación. Herencia de Jehová son los hijos. Nosotros debemos considerar eh, con mucha seriedad el hecho de que, aunque decimos nuestros hijos, no son nuestros, le pertenecen al Señor y Él los ha puesto como un encargo para nosotros. Esto es algo que debemos considerar desde la perspectiva correcta. Tienen un valor eh, realmente imposible de calcular. El tesoro que el cielo ha puesto en nuestras manos. Se nos da esta perspectiva para que consideremos la solemne responsabilidad que corresponde el tener a nuestros hijos. Vamos a ver un texto, me van a ayudar en la lectura entre la hermana Lucía y mi hermana Kesia, los versos. Y yo quisiera leer este texto interesante de Mateo 19, 14 y 15. Voy a pedirles a ver si me ayudan en este momento. Sí, hermano, voy a leer Mateos 19:15. Nos Ujú. dice, entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Muy bien. Mis hermanos, Jesús trató a los niños con respeto y con dignidad. Muchas veces es increíble, pero por el hecho de que son pequeñitos, nosotros perdemos la perspectiva de que son criaturas de Dios, hijos de Dios, y que deben ser tratados con todo respeto y se debe considerar la dignidad que el cielo les ha dado. Cuando Jesús los trató, a los pequeños los trató con suma cortesía, con amabilidad, les dio lugar, el valor que les corresponde, los trató bien. Y esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, tratarlos con dignidad y con respeto. Hay pequeños detalles que uno puede tener en cuenta para mostrar esa disposición. Eh, una recomendación, si su niño todavía es pequeño, cuando hable con él, trate de estar a su altura. Siéntese, acunklíllese y busque conversar con él estando en una relación de cercanía y de igualdad. Cuando ellos siempre nos están viendo hacia arriba, se percibe una actitud que puede crear una barrera. Así que déles un trato con dignidad y con respeto, póngase a su nivel, converse con ellos, mostrándoles ese saludable respeto que corresponde. Esto es importante y vamos a irlo teniendo en cuenta como un primer detalle. Vamos a ver el otro texto que está en Mateo 21. Vamos a leer el verso 9, luego el 15 y el 16. Vamos a ver quién lo tiene ahora. Muy bien, el texto dice acá 9. Y las multitudes que iban delante y los que iban atrás aclamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muy bien, y leamos el 15 y el 16 para Sí. notar cómo esto involucra a los niños. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacían y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que están diciendo. Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de lo que los maman? Perfeccionaste la alabanza. Muy bien. Miren, para Jesús era importante hacer público reconocimiento la alabanza que hacían los niños y los jóvenes a su ministerio, a su persona, a su deidad. Jesús se detuvo para reconocer a ellos, a esos pequeñitos, a los niños, y aquí dicen a los niños y a los que están todavía tomando el pecho.
de ellos perfeccionaste la alabanza. Jesús se agrada con las expresiones de gozo, de alabanza, de adoración que los niños expresan. Igual que cuando las hace un adulto, no son menos consideradas por el cielo por el hecho de que sean hechas por estos pequeñitos. Esto es importante, eso nos ayuda a comprender a nosotros cuánta consideración, respeto tiene el cielo por estos pequeñitos. Y nosotros, al tener esta perspectiva correcta, entonces vamos ubicándonos de manera adecuada en el trato que debemos tener hacia ellos. Vamos a ver aquí otro texto bíblico porque estamos reiterando, la idea es poner un fundamento bíblico, que es lo que la Biblia nos dice en relación a la crianza de los niños. Y lo primero que debemos considerar es que nuestros hijos deben ser considerados en toda la expresión de la palabra como personas de altísimo valor. Vamos a ver Mateo 18 del 1 al 5. Mateo 18. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Jesús en su ministerio, él procuró que sus enseñanzas también puedan ser tomadas por los niños. Y los niños captaban el mensaje de Jesús. Hablaba en tal manera el maestro de los maestros que los adultos comprendían su mensaje, pero los niños también. Y Jesús dedicaba su mensaje también a estos pequeñitos. Ellos se podían apropiar de las enseñanzas de Jesús, porque él ponía la enseñanza bíblica al alcance de estos pequeños también. Por eso es que tenían alegría los niños de acercarse a Jesús. Jesús no era un personaje que les causaba rechazo. No, no era un personaje que los niños buscasen evitar. Más bien sentían atracción por la forma en la que Jesús los trataba con respeto, como hablaba para que ellos entendiesen. Y eso para nosotros es una clara orientación de cómo debe ser nuestro trato a los pequeños. Nuestra enseñanza debe ponerse al alcance de ellos. Muchas veces los tratamos como adultos encogidos y eso es equivocado. Pensamos que ellos van a entender a corta edad toda la doctrina presentada con términos muy técnicos y no es así. Jesús llevaba la enseñanza para que ellos pudiesen entenderla. Eso muestra respeto, eso muestra consideración. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer con los pequeños. Pero avancemos. Veamos aquí otro texto en Marcos 9:37. Vamos a ver, ¿a quién le toca leer? Creo que a mi hermana Soy Kessia le yo. toca. Vamos Voy a a ver, leer. ahora vamos a ver. Dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Miren lo que está diciendo Jesús aquí. Miren la importancia que Jesús le da a un niño. Porque dice, el que recibe en mi nombre a un niño, él dice, me recibe a mí. Lo pone en esa consideración al niño. Y continúa diciendo Jesús, y no solo a mí, sino que al que me envió, al Padre. El trato adecuado a un niño implica consideración amplísima por Jesús. Porque si tratamos bien a un niño, es como si tratásemos bien a Jesús. Pero si maltratamos a un niño, también es como si estuviésemos maltratando a Jesús. Les da muchísima importancia a Jesús a los niños. Veamos un texto más en esta primera parte. Es en Mateo 18, el verso 6. Leímos hasta el 5 hace un momento. Ahora leamos el verso número 6 para tener un detalle bien interesante aquí.
Dice así, pero si alguien hacer pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor que cuelgue al cuello de una gran piedra de molino y la hundiera en el profundo del mar. Estas palabras de Jesús son muy fuertes, porque lo que está diciendo en una forma hasta un tanto poética, por así decirlo, es que merece la muerte una persona que maltrata a un niño. Porque aquí está diciendo que si alguien lleva a pecar a uno de esos pequeñitos, está diciendo que le amarren una piedra de molino para que se hunda en el fondo del mar y perezca aquella persona. Es una forma gráfica muy fuerte de mostrar que el cielo detesta acciones que perjudiquen a los niños. Debemos tener eso realmente muy, muy en cuenta porque esto nos da la perspectiva adecuada de nuestra responsabilidad como padres. Bien, continuemos. Vamos a ver aquí algo bien interesante. Los niños necesitan ser orientados por los padres. Hemos visto en estos primeros versos la importancia de tener la perspectiva correcta para tratarlos con respeto, para mirar la dignidad que el cielo les da a los niños, para ser cuidadosos en el trato con ellos. Ahora, en ese contexto, también es importante comprender que han sido puestos a nuestro cuidado para que sean orientados por nosotros, para que sean instruidos por nosotros. Y vamos a continuar con la lectura. Y aquí tenemos nosotros un verso que es muy conocido. En estos versos de Génesis 1, vamos a permitir que puedan dar la lectura a la hermana que le corresponde, nuestras dos hermanas del departamento de niños que nos están ayudando en esta noche, 1, 26 al 28, para tomar en cuenta este dato tan importante. Vamos a ver. Génesis 1:26. Ujú. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Muy bien. Y Eh, 27, disculpe, sí, leamos el 28, continúo. mi hermana Lucía. Leamos el 28. Ok. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el cielo, el Dios suelo. formó la familia, estableció un hogar con un padre y una madre. El cielo estructuró una familia para que en esa estructura, esa célula de la sociedad, como le llamamos hoy, sea la encargada de cuidar a los niños. Los niños deben ser cuidados por padre y madre. Ese es el ideal del cielo. Ciertamente hay hogares que podemos llamarles, se utiliza la palabra disfuncionales, cuando no tienen esta estructura completa o por alguna razón el entorno en el que la crianza de los niños se da no es la mejor. Pero el ideal del cielo es que padre y madre estén juntos en el cuidado de los niños. Esto es sumamente importante. Esto no solamente, bueno, han sido convocados aquí padres, pero si algún hermano que no es padre, no es madre está aquí, debe entender que antes de dar el paso de casarse, debe considerar muy bien la persona con la que va a entrar en el compromiso, porque debe ser el compañero con el cual van a cuidar los niños que el Señor ponga bajo su tutela. Debe ser la persona en la que usted puede confiar plenamente para desarrollar esta tarea tan importante que es la crianza de los niños. La estructura que el cielo ha dejado es padre y madre para cuidar a los niños. Ese es el ideal del cielo. Toda otra idea no es la adecuada. Esta es la mejor. Vamos a ver más adelante un detalle con esto, pero esta es la estructura mejor para el cuidado de los niños.
Vamos a recordar, aquí el siguiente texto que tenemos es un verso que podemos repetirlo de memoria. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ambos padres deben orientar a los hijos. Si leemos Levítico, es apropiado también para el momento en el que estamos empezando esta o dando esta charla, este tema encaminado a los padres. Vamos a ver Levítico 19:3. Sí, nos dice, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. Es interesante que en los versos bíblicos fundamentales de familia se mencionan padre y madre, porque es responsabilidad de ambos el orientar a los hijos. Esto es muy importante. Se dice y ciertamente se da este énfasis en que la madre, durante los primeros años de vida del pequeño, es especialmente la encargada de educar al niño. Pero no significa esto que el padre deba hacerse a un lado y no ser parte directa en la educación, en la orientación de los padres. Los versos de la Biblia, importantes en cuanto al hogar, recuerde usted siempre, dicen padre y madre, honra padre y madre. Nos dicen aquí el texto que leímos, respeten padre y madre, porque ambos tienen que estar directamente involucrados en la conducción de los pequeños. Continuemos. Vamos a ver aquí un texto que engloba toda la familia. Está en Efesios 5 del 21 hasta el capítulo 6 del verso 4. Y veamos cómo la Biblia muestra el entorno de la familia, cómo debe ser la familia para que pueda cumplir el propósito en la mejor manera de la educación de los niños y se pueda cumplir la responsabilidad de padres desde la perspectiva correcta. Vamos a ver, Efesios 5 desde el 21 hasta el capítulo 6 el verso 4. Sujetaos uno a otros, todos en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todos. Maridos, amad vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiándola y lavándola en agua del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborrece jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Por los demás, cuando uno de vosotros en particular ame también a su esposa, como a sí mismo, la esposa reverencia a su marido. Sigo Y hasta el 4. el capítulo 6 del 1 hasta el 4 por favor. Ya. Hijos, obedezcan el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y seas largo la vida sobre la tierra. Y vuestros padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos,
sino criarlos en disciplina y admoestación del Señor. Gracias, mi hermana Kesia. Este texto deberíamos todos tenerlo subrayado en nuestras Biblias, porque aquí registra la escritura cómo deben comportarse todos los miembros de la familia. Y en el capítulo 5, el verso final del capítulo 5, hace énfasis en algo bien interesante que ustedes pudieron notar cuando se leyó, que cada uno de ustedes ame también a su esposa. Eh, Mis hermanos, aquí la palabra clave de todo este texto está en el amor, en la armonía, en la consideración y el buen trato que se da en la familia. Una familia bien estructurada, con un padre temeroso de Jesús que ama a su esposa, una esposa temerosa de Jesús que ama a su esposo, que aman juntos a sus hijos, crean el entorno adecuado para el desarrollo y la orientación de esos pequeños allí en casa. Es mucho más importante lo que vivimos en la práctica nosotros como padres que lo que podamos enseñar a nuestros hijos. Si nosotros vivimos en una experiencia de conflicto entre esposos, si vivimos en un contexto de agresividad dentro de la familia, por más que nosotros lleguemos a la iglesia y hablemos del amor de Dios, eso más bien causa rechazo hacia la religión. Rechazo porque en el niño se crea un cortocircuito en su mente. ¿Cómo es posible que yo vea a mis padres hablando de amor en la iglesia, pero yo veo a mis padres en conflicto, en confrontación, en enojos y quizás hasta en maltratos dentro de la casa? Cuando esto se da y cuando esa agresividad no solamente se da entre los cónyuges, sino que también se encamina hacia los niños, entonces estamos arruinando la experiencia de salvación de los pequeños. El hogar armonioso, el matrimonio con un ambiente apropiado, es el entorno saludable en los que los niños pueden ser orientados, pueden ser educados, pueden ser corregidos y la autoridad de los padres puede ser ejercida correctamente. El primer trabajo que necesitamos hacer entonces para ser buenos padres es ser buenos esposos que se esfuerzan a los pies de Jesús para ser buenos padres, para que en el entorno del amor, de la felicidad, de la comprensión y del respeto podamos orientar a nuestros hijos. Un hogar feliz no es algo que llega por accidente, requiere muchísimo trabajo, trabajo y esfuerzo a los pies de Jesús, ciertamente, pero requiere la disposición a tener la actitud adecuada dentro del entorno de la pareja, de los esposos, para así crear el ambiente apropiado para tratar a nuestros hijos correctamente y orientarlos en el camino del bien. Entonces, Efesios 5 del 21 hasta el capítulo 6 del verso 4 debe estar subrayado en nuestras Biblias y debe resumirse en: debo, por la gracia de Dios, tener un hogar feliz y armonioso para cumplir el propósito de Dios para mis hijos. Eso es sumamente importante. Continuemos. Veamos un poquito más. Vamos a ver aquí 2 de Timoteo 1:5. Es un verso que también da consuelo a las familias que quizás no tienen la estructura adecuada para dar orientación a los hijos. Y vamos a ver un caso aquí en las Escrituras en 2 de Timoteo 1:5. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura ahora. Yo me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Muy bien. Nosotros conocemos el caso de Timoteo. Su padre no era judío, no era temeroso del Dios Altísimo. Hasta donde conocemos, él no tenía este conocimiento. Era un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Y el entorno no era el más favorable para la crianza de Timoteo. Pero la intervención directa de su madre y su abuela, que eran conocedoras del verdadero Dios, hizo que ellas comprendiesen la responsabilidad de instruir al pequeño y fundamentarlo muy bien.
cumplieron su labor con fidelidad, con su testimonio, con su ejemplo, y Elías, por la gracia de Dios, consiguieron que el mensaje de Dios estuviese en el corazón de Timoteo, y esa verdad dio fruto en abundancia hasta que él, por experiencia propia, llegó a aceptar a Jesucristo como su Salvador y a ser un siervo de él, un líder en la iglesia primitiva que estaba bien fundamentado en la palabra por la obra de su madre y de su abuela. Entonces, en aquellos hogares en los que por alguna circunstancia no está uno de los cónyuges o vive experiencias difíciles, si uno de los cónyuges realmente se pone a los pies de Jesús, clama por su ayuda y permite que su vida sea transformada por el poder de Jesús, será el instrumento que el cielo utilice para dar la orientación correcta a los niños. Esto es importante también. Vamos a ver, vamos a ver acá, vamos a hablar del estilo de crianza que la Biblia presenta y vamos a ver dos textos que son muy bonitos. Vamos a ver el estilo que la Biblia presenta. Y el primero está en Tito 2:4. Vamos a buscar Tito 2:4. Vamos a ver quién me ayuda con este texto ahora. Hermana Kesia, parece que le toca a ella. Vamos a ver. Sí, A ver. el mismo, disculpe. Aquí, Tito 2:4 dice, que enseñe a las mujeres jóvenes a ser prudentes y a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Miren, qué interesante. ¿Cuál es la clave para que nuestros hijos puedan ser bien encaminados? El amor. Una bondad amorosa es lo que permite una influencia adecuada hacia ellos. Hay autores que escriben literatura para crianza de niños que a esto le llaman el apego. El apego entre padre e hijo, entre madre e hijo, a través de esta bondad amorosa, es el vínculo que permitirá orientarles correctamente y cumplir con nuestra tarea de presentarles el amor de Dios. Recuerde que cuando los niños son pequeños, y cuando el concepto de Dios es tan difícil de comprender para ellos, este concepto, eh, nosotros como padres representamos a Dios ante ellos. Y si ven en nosotros bondad amorosa, seguramente esos niños van a tener el corazón preparado para tener a Jesús en sus vidas. Esto es importante. Y este otro texto de Oseas 11:4 es realmente lindo. Lo estudiamos hace poco en nuestra escuela sabática, pero vamos a recordarlo en el contexto de la crianza de los niños. Así que voy a pedir, me parece que es mi hermana Lucía la que me va a ayudar ahora con este verso. Vamos a ver qué nos dice. Sí. Guíe a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Muy bien. Los tomé con cuerdas de ternura y con cuerdas de amor. La única fuerza que el cielo utiliza es la fuerza del amor, la ternura. Un corazón que percibe el amor de sus padres, percibe que realmente lo aman, que sus padres tienen expresiones bondadosas, llenas de cariño, de amor hacia ellos, son corazones que se enternecen y están dispuestos a aceptar el mensaje. Pero cuando un niño siente rechazo, siente desafecto, siente una forma tosca en sus padres, esto va endureciendo el corazón y no permite que vaya teniendo la disposición a aceptar a un Dios de amor, porque el amor no ha sido presentado en su vida, porque sus padres no han sabido representar correctamente el Dios de amor que nosotros tenemos y en quien nosotros confiamos. Esto es algo que debemos tener en cuenta. El estilo de crianza que presenta la Biblia es de bondad amorosa. Esta es la forma en la que deben ser criados los niños. Pero también vamos a leer aquí unos versos y estos vamos a leerlos, está en Primera de Samuel. Eh, voy voy a leerlos yo porque no vamos a leerlos todos. En el capítulo 2.
Vamos a leer algunos de estos versos porque aquí tenemos la historia famosa del sacerdote Elí. El sacerdote Elí tuvo un problema serio con sus hijos. El verso 12 dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Elí era sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes. Pero aquí hubo una ruptura en la experiencia de ellos y lo que ocurrió fue que ellos no aprendieron a amar a Dios y por el contrario eran perversos. En la versión que estoy leyendo yo en la NBI dice eran perversos. El verso 17 de 1 de Samuel 2 dice, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Miren, la descripción de estos dos ya adultos que estaban ejerciendo una función sacerdotal es una descripción realmente lamentable. Se dice de ellos que trataban con desprecio lo que le pertenecía al Señor. Es decir, nunca aprendieron a respetar a Dios, nunca aprendieron a reverenciar al Señor, no lo aprendieron en casa. Su padre ciertamente era sumo sacerdote, pero aquí vemos que falló en la tarea más importante que tenía, que era la de ser padre. Ninguna otra labor puede compensar, ningún otro éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Lamentablemente, Eli tuvo una experiencia muy difícil. Ustedes conocen la historia, muchos, y pueden leerla en todo el capítulo. Pero notemos algo interesante a partir del verso 23 de Segunda de Samuel. Dice que Elí les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que comentan en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. En realidad, el problema de Elí era que no supo poner límites desde su debido tiempo a sus hijos. Uno de los versos más tristes que uno puede encontrar en la Biblia como padre es el del capítulo 3, del verso 13. Ya le dije, se refiere a Elí, que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. No puso límites. Elí descuidó su tarea y no importa cuánto tiempo le haya dedicado a su labor en el ministerio sacerdotal, el fracaso en su casa hizo que se termine la línea sacerdotal que venía, venía con él. Después de esto, la línea sacerdotal de Elí se perdió. ¿Por qué? Porque no supo refrenarlos, no pudo poner límites. Nosotros como padres debemos, con bondad amorosa, poner los límites adecuados para nuestros niños. Es increíble, pero esta perspectiva se está perdiendo en la actualidad y hay muchos padres que más bien parecen estar al servicio de los niños que estar a cargo de orientarlos, de instruirlos, de guiarlos y de mostrarles los límites y de mantener los límites para su comportamiento. Cuando nosotros como padres no comprendemos esto, que dentro del marco del amor, de la bondad, debemos saber tener los límites, mostrarles con claridad a ellos los límites que tienen, entonces nosotros los arruinamos. Y al arruinarnos arruinarlos a ellos, nos arruinamos como familia. Y esto realmente es triste, porque el objetivo que nosotros debemos tener es juntos estar en el reino de los cielos. Que el papá, la mamá y los niños podamos estar juntos allá con Jesús. Para esto hay que criar con respeto, en un entorno de amor, de bondad a los niños, pero también hay que saber poner límites a los niños. Los niños necesitan límites. La falta de límites también es percibida por los niños en su subconsciente como falta de amor por parte de sus padres. Avancemos un poquito más. El tiempo ha corrido bastante rápido. Vamos a ver algo interesante aquí en esta siguiente parte en relación a la crianza de los hijos y la interdependencia. Eh,
vamos a ver aquí algo bien interesante. Vamos a leer en Lucas, no recuerdo a quién le tocaba, si era a mi hermana Kesia o a mi hermana Lucía. A ver si me ayuda con este primer verso. Ya. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Muy bien, el niño crecía y se llenaba de sabiduría, el favor de Dios estaba sobre él. Miren, miren esto importante, mis hermanos. Nosotros tenemos que comprender como padres que cuando el niño es pequeño nos estamos enfocando en su etapa de niño pequeño, pero siempre proyectándonos a que él tiene que aprender a gobernarse solo. El objetivo de nosotros como padres en la educación de los niños es que ellos aprendan a gobernarse solos, prepararlos para la vida adulta, para cuando ellos ya sean adultos puedan desenvolverse solos bajo principios sólidos que se han guardado en su corazón. Nosotros somos una especie de, voy a utilizar la palabra de entrenadores o en inglés de coaching, coaches que estamos preparándoles para enfrentar la vida. Y tenemos nosotros que con esa perspectiva de mirar el momento en el que ellos están pequeños o quizás adolescentes, pero mirando más allá cuando sean adultos, aplicar la crianza adecuada, con amor, con bondad, pero con límites también, porque los estamos preparando para ser adultos sólidos. Vamos a ver aquí otros textos y me parece que le toca a mi hermana Kesia. Me ayude por favor con Génesis 2:24. Dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y unirarse a su esposa y será una sola carne. Muy bien. Nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que ellos también formen su hogar, para que nos dejen, dejará padre y madre. Esto es parte natural de la vida y debemos entender que estamos preparándolos para que cuando llegue ese momento puedan dar este paso con seguridad y puedan desprenderse de nosotros y seguir su rumbo en el temor de Dios, hacia adelante y hacia arriba, hacia el cielo, pero ya no dependientes de nosotros, sino independientes de sus padres, formando su propio hogar. Hay un ejemplo que lo conocemos y no vamos a leerlo porque es muy conocido. Aquí está la famosa parábola del hijo pródigo. Y esta parábola del hijo pródigo tiene algo bien interesante porque tenemos aquí al hijo menor que se acerca a su padre y le dice, dame la herencia que me corresponde. Bueno, no vamos a hacer un análisis de la parábola, pero el asunto está en que este joven, aunque se crió en la casa de un padre bondadoso, de un padre lleno de amor, su corazón estaba lejos de su padre. Y mientras estuviese dentro de la casa, aún dentro de la casa seguiría estando perdido, porque el corazón de él estaba lejos de su padre. Cuando este joven pide salir de casa, el padre no le impide salir. El padre comprendía que el hijo debía hacer su propia experiencia, que muchas veces es a través del camino del sufrimiento como el ser humano llega a doblegarse, cuando entiende la realidad de lo que es el pecado y sus consecuencias, como se doblega ante el Señor. El padre entendía que él no podía vivirlo sobreprotegiendo, que su hijo tenía que hacer su propia experiencia y lo dejó ir. Esto es importante. Nosotros como padres debemos prepararnos para cuando tengamos que dejarlos ir. Cuando ellos ya levanten sus alas y alcen el vuelo, tenemos nosotros que estar preparados. Eso es lo normal. Lo que no es normal es que se queden dentro de casa bajo la tutela de los padres y que no se desarrollen hasta ser personas adultas en toda la expresión de la palabra.
nosotros debemos prepararles para eso. Es lo normal, es lo natural, es lo apropiado. Cuando nosotros no los hemos orientado y educado bien, y hemos hecho de ellos personas que no pueden valerse por sí mismos, entonces estamos fallando, hemos fallado como padres en este sentido. Cuidado con esta parte. Quiero compartir con ustedes aquí algo interesante. ¿A qué edad se casan los hijos? Y miren que encontré este gráfico bastante actual de la Unión Europea en relación a la realidad que se vive hoy en la sociedad y la edad en la que los hijos se independizan. Y saben que de los países en los que el sistema educativo está, se dice, en mejores condiciones, por ejemplo Suecia, la edad a la que los hijos se vuelven independientes es los 17,8 años. Antes de los 18 años ya empiezan ellos a ser independientes. El otro extremo está en Croacia, donde a los 32 años prácticamente todavía están bajo la tutela de los padres. Ahora, aquí en Chile hay un dato bien interesante, porque la edad promedio de salida de los hijos de casa estaba en los 27 años. Actualmente está en los 30 años en la que los hijos se vuelven ya independientes. Eh, Hay varias razones para esto, pero no es lo más saludable que nosotros tengamos a los hijos tratándolos como niños pequeños cuando ya son jóvenes. Y quiero decirles algo, nosotros como iglesia muchas veces también en este sentido hemos errado porque tenemos ya tantos años en la congregación que hemos visto a muchos de los adultos hoy, a los jóvenes hoy, a los adolescentes de hoy, los hemos visto nacer. Y como los hemos visto desde pequeñitos en la sala, en la clase de niños, los hemos visto crecer, nuestra tendencia es a tratarles como niños pequeños, aun cuando ya son jóvenes y adultos, e inconscientemente tal vez les hemos causado el daño de hacerles pensar que todavía son pequeños y no les dejamos desarrollarse plenamente como lo que son. Jóvenes, jóvenes adultos, adultos ya con edades en las cuales deben asumir responsabilidades y mirar la vida con otra perspectiva. Y muchos todavía están como adolescentes tardíos, como niños pequeños, todavía con actitudes inmaduras, debido a que como padres no nos hemos dado la oportunidad de hacer que ellos se preparen para ser independientes, verdaderamente independientes. Muy bien, vamos a ver, estamos ya prácticamente sobre el tiempo que nos han concedido. Permítanme solamente terminar con esta lámina, les pido por favor, para avanzar. Vamos a ver aquí el texto de Jueces. ¿A quién le tocaba la lectura? Voy a pedirle por favor que me ayude en este momento. Sí, aquí dice, así que Manuel le preguntó, ¿cuándo se cumplan tus palabras? ¿Cuándo debemos, cómo debemos criar al niño? ¿Cómo debemos, cómo deberá portarse? Muy bien. Aquí tenemos a Manoa y a su esposa. Ellos tenían una inquietud, una preocupación cierta y seria en relación a cómo actuar en relación a criar a su niño. Y ellos pidieron orientación. Ellos preguntaron, ¿cómo tenemos que educarlo? En todos los aspectos, hasta en su forma de comer, ellos estaban preocupados cómo debían. Y es que el, el- el tener hijos es una responsabilidad desde antes de tenerlos, porque uno tiene que buscar prepararse desde antes, con la Biblia como fundamento, libros importantes como Conducción del Niño, también como libros que nos asesoran muy bien desde antes de tenerlos, porque ya las influencias prenatales son muy importantes y muchas veces descuidadas, porque no se ha tenido orientación en este sentido. Vamos a buscar la orientación en Dios desde antes de tener a los niños para saber cómo actuar con ellos. Veamos un poco más. Aquí tenemos dos textos. Uno de ellos es muy conocido y no lo vamos a leer. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Deuteronomio dice
Y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando estés en el camino. Y hace todo un detalle aquí. Es nuestra responsabilidad de padres y de madres darnos tiempo para la instrucción. Hace algún tiempo había una expresión que se tomaba en muchas clases o de escuela para padres, que se decía que a los hijos hay que darles tiempo de calidad. Y muchas veces se confundía tiempo de calidad con darles un poquito de tiempo, pero que sea lo más entretenido para los hijos. Mis hermanos, esto del tiempo para los niños es como el alimento. Si usted le da al niño solamente un pequeño bocado, por más que sea nutritivo, eso no va a ser suficiente. Necesita calidad, pero también cantidad de tiempo. Y debemos dedicar tiempo para la instrucción religiosa de nuestros hijos. Hay que dar ese tiempo, hay que saber hacer un esfuerzo. Aquí quisiera recordarles y recomendarles algo muy importante. El Departamento de Familia de la Unión Chilena preparó una matutina de familia para este año, la que ha sido compartida a todos aquellos que la han solicitado y quienes la están siguiendo se han encontrado con párrafos preciosísimos para la orientación nuestra como padres. Hubo uno hace pocos días que decía que si el trabajo que tiene el padre no le da tiempo para dedicarse a la educación de sus hijos, debería cambiar de trabajo. Esto me impresionó, realmente fue así impactante la importancia de dedicar tiempo a los hijos, no solamente calidad, sino cantidad de tiempo para darles la orientación necesaria. Vamos a ver aquí eh, otro texto. Vamos a leer 1 de Timoteo 5:8. Dejemos el de Samuel por ahora, aunque son tan buenos estos textos que sí los vamos a leer. Así que eh, voy a pedir a ver si me ayudan leyendo 1 de Samuel 1:23 primero y luego 2 del 18 al 20 y luego si nos vamos a Timoteo. Tres textos importantísimos. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con el primero? 1 de Samuel 1:23. Yo, pastor, dice, haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Muy bien. En otra versión dice, quédate hasta que desmamantes a tu niño. Los padres tenemos la responsabilidad de proveer para las necesidades de los pequeños, desde que están pequeños, y tenemos que pensar en proveer en todo lo que ellos necesitan. Nosotros debemos considerar cuán importante es la planificación familiar. Planificación familiar es considerar ¿qué capacidad tenemos nosotros como hogar para atender las necesidades de los niños que traemos al mundo? De darles tiempo y de darles todo lo necesario. De la madre para que pueda darse el tiempo para amamantar al pequeño. Hoy estamos viviendo en una realidad muy triste. La realidad triste de que las madres actualmente tienen el niño y casi que desde pocos meses ya lo dejan al cuidado de otros, ya lo envían a sala cuna y eso es una de las cosas más dolorosas. Si no nos vamos a dar el tiempo para atender las necesidades afectivas de los niños, de instrucción, de orientación, no deberíamos asumir la responsabilidad de ser padres. Es muy serio esto. Hay que atender las necesidades en todas las etapas de desarrollo. Leamos ahí mismo en 1 de Samuel 2 del 18 al 20. Vamos a ver quién lo Sí, tiene. Ve si... pero Samuel, aunque era, ya, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestido una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año, su padre, o mejor, su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, él bendecía a Elcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen lugar de este que ella entregó al Señor. Muy bien. Aquí vemos a Ana proveyendo para las necesidades. Les llevaba su túnica cada año. En ese entonces la ropa no era como el día de hoy, que hay
tal cantidad de confección y de industrialización. Era realmente todo un trabajo el desarrollar la túnica para que puedan vestir los niños. Atender sus necesidades es muy importante. Y el siguiente verso, en 1 Timoteo 5:8, es contundente. Nosotros los esposos, los padres, debemos tener en cuenta este texto realmente con mucha seriedad. Dice acá, el que no provee para los suyos y sobre todo para su propia casa, he negado la fe y es peor que un incrédulo. Uf, impactante. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo. Necesitamos, por lo tanto, comprender que nuestra responsabilidad también está en atender las necesidades de nuestros hijos cuando los traemos al mundo. Ciertamente pueden haber tiempos difíciles que la familia atraviesa, pero nosotros debemos hacer el esfuerzo para proveer a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes de lo necesario en cada etapa de su desarrollo. Y vamos a terminar con Proverbios 27. Vamos a pedir a mi hermana Lucía que nos ayude leyendo. Proverbios 27. Ah, Soy yo. un momento. Dice acá. Ah, El justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Muy bien. Entonces la responsabilidad del padre es andar en integridad, es decir, reflejar los valores bíblicos en su vida práctica. Nosotros tenemos esa responsabilidad, vivir lo que creemos, vivir a la altura del mensaje que conocemos, para que así podamos transmitirlo a nuestros hijos por el ejemplo. No solamente repitiendo palabras, sino por el ejemplo, nosotros debemos transmitir el precioso mensaje del Evangelio de Jesús a nuestros hijos. Esas son nuestras responsabilidades. Mis queridos hermanos, eh, el ser padres es para valientes y Jesús nos puede dar la valentía para cumplir correctamente con esta solemne tarea y responsabilidad. Usted y yo las tenemos. Seremos padres mientras el Señor nos conceda la vida. Ser padre uno no deja de serlo mientras uno tiene vida, sigue con esa responsabilidad en distintos aspectos y en distintos grados conforme ya asumen su responsabilidad los hijos, pero es nuestra parte cumplir con lo que el cielo nos ha encargado. Desde que son pequeñitos, desde antes de nacer, tenemos que buscar cumplir con esta responsabilidad en la mejor manera, buscando en la Biblia lo que el cielo espera de nosotros, viviendo a la altura de lo que la Biblia nos enseña, y entonces en el contexto de una familia armoniosa, feliz, en una familia en la que los esposos se aman y se expresan cariño, en ese contexto los hijos serán orientados con bondadoso amor, con límites, proveyéndoles lo necesario e instruyéndoles en el camino del Señor. Que el cielo nos ayude para que esta sea nuestra realidad. Quizás en algún momento continuaremos con algo más que quizás podríamos compartir. Pero bueno, les dejo por ahora con esta meditación que hemos tenido en esta noche, lo que la Biblia nos dice que el cielo espera de nosotros como padres. Que el Señor nos bendiga mucho. Queremos agradecer a nuestro hermano Jofre por un tema muy importante que nos ha traído. Yo creo que sirvió mucho de orientación a los padres, de amonestación, de recuerdo también, ¿no? A veces es bueno recordar también el que se lo dice, ver también la importancia de los niños, de cómo hablamos con ellos y pedir perdón también caso fallamos en algo, que el Señor nos dé ahora fuerza para seguir en esta jornada porque es una jornada con dificultad, pero muy, muy importante y muy prazerosa también, ¿no? Como es bonito ver una sonrisa de un hijo, ¿no? Hablando sus primeras palabras. Ellos, algunos ya están grandes, ¿no? Pero
Es muy bueno tener estos momentos, como el hermano Joffre dijo, y a presentar ahora también este amor que tenemos a Dios. Eh, Hermano Joffre, parece que me llegó aquí una pregunta. Ujú, Déjame ver acá. Dice acá, feliz sábado, hermanos, es un tema muy importante. Una consulta junto a otras madres surgió esta consulta sobre el párrafo. Antes de que se desarrolle la razón, una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para la razón. La educación dice acá, ¿no? Dice, entonces, una decía esto, no, espera. Entonces, una decía esto, quiero decir que debe aplicar alguno castigo de bebés o cómo alienarlos si los bebés no pueden regularse solitos. ¿Cómo sería en esta edad? Ah, es una pregunta muy interesante. Miren, voy a contarles una experiencia que creo que tal vez algunos de ustedes les conté. Quizás alguna de las madres que están aquí hayan tenido esa experiencia. Cuando mi hijo era pequeño y mi esposa estaba dándole de lactar, notamos algo bien interesante. Era que en un momento, en una ocasión, él estaba lactando y mordió el pezón de la mamá. Y el momento que mordió el pezón de la mamá, regresó a ver a la mamá así para ver cómo reaccionaba la mamá. Pensamos, en primera instancia, mi esposa pensó que era una casualidad, una situación así eh, que pudo darse, pero volvió a hacer lo mismo. Entonces estaba dándole de lactar y mordía y regresaba a ver a la mamá para ver cómo reaccionaba. Estamos hablando de un bebé. Eh, no vamos a hablar aquí de castigar a un bebé, pero sí vamos a hablar de que ese niño necesita comprender que cada acción genera una reacción, que si él mordía el pezón de la mamá, él no podía continuar tomando la leche materna, eh, porque su madre sentía dolor. Entonces, lo que empezó a hacer la mamá es, al darse esto, entonces lo retiraba y lo dejaba porque él no podía seguir vamos a llamarle, con ese, entre comillas, juego de lastimar a su madre y querer o pretender seguir queriendo disfrutar de los beneficios de la comida. Entonces, allí empezó una experiencia en la cual él tuvo que aprender que el ser retirado del seno en ese momento y no poder seguir comiendo era la consecuencia que él recibía por el hecho de morder a su madre. Y así empezó a darse cuenta de que su actitud le traía consecuencias equivocadas. Saben que las siguientes láminas que teníamos era en relación a la disciplina, pero eso requerirá más tiempo. Cuando los niños son más grandes y nuestro hijo fue bastante inquieto, eh, se ponía muchas veces muy difícil. Y una experiencia que teníamos con mi esposa es el hecho de que cuando se ponía muy difícil, porque era muy temperamental, para lograr tranquilizarlo, lo único que mi esposa podía hacer era sentarlo en sus piernas, abrazarlo con sus brazos sujetos y sostenerlo hasta que se tranquilice. No lo soltaba hasta que él se tranquilizaba. Esto en nuestro caso nos fue ayudando para comprender que el temperamento de él era un temperamento bastante activo, bastante complicado y era un desafío para nosotros el tratar de orientar a este pequeño.
Eh, pero a través de esas pequeñas acciones y luego cuando iba creciendo, aplicar algunos castigos, y cuando digo castigos, no me refiero solamente a al castigo físico, sino me refiero a otro tipo de consecuencias a sus acciones, nos hizo posible tratar de mantenerlo en el contexto más o mejor orientado posible. Pero fue un desafío. Les voy a decir que fue un desafío grande para nosotros, nuestro pequeño. Eh, Cuando ya fue adolescente, también tuvimos nosotros que emplearnos a fondo, por así decirlo, para tratar de mantenerlo orientado. Ahora que ya es adulto, creo que estamos un poquito más tranquilos. No tanto, pero un poquito solamente. Todavía nos falta un trecho largo ahí que seguir. Pero lo que les quiero decir ante la pregunta que me hacen aquí las hermanas es que hay formas en las que uno puede actuar para que el niño aprenda a obedecer y no necesariamente se refieren a el castigo físico, sino que aprendan que las acciones traen consecuencias. Cuando ellos empiezan a relacionar acción y consecuencia, entonces es posible que ellos aprendan a obedecer incluso antes de que tengan la capacidad de razonar, como dice el párrafo. Muchas gracias. Creo que tal vez la repetición, ¿no? Con una rutina también bien establecida, hermano Joffre, quizás también pueda ayudar a que los niños entiendan mejor lo que pueden o no pueden desde pequeños, ¿no? Horarios estabelecidos, actividades que ellos ya sepan lo que van haciendo y los niños van creando una rutina. De forma simples van aprendiendo a racionar con el tiempo, pero acciones repetidamente, como usted está diciendo, comer, hacer el culto, comer, dormir, todo esto también va ayudando a que los niños, a medida que va creciendo, también le ayude a reaccionar mejor también a estas, a obedecer sin necesitar aplicar ahí lo castigo, ¿no? El castigo físico, sí, correcto. Se necesita estructura. Decíamos hace un momento que se necesita que el hogar esté estructurado. Si el hogar no tiene estructura, si el hogar no tiene disciplina, porque los padres no tienen disciplina, los niños no pueden aprender disciplina. Y cuando hablamos de disciplina en el hogar, hablamos de esa estructura de tener horarios y rutinas que permitan la orientación del hogar. Por ejemplo, horario de despertarse, el hacer el culto, horario para las comidas, tener con claridad algunas normativas dentro de la familia para momentos como por ejemplo qué cosas son permitidas y qué cosas no son permitidas en el momento de la comida, por ejemplo, permiten estructura para que el niño vaya aprendiendo que se necesita tener un orden en la vida y que seguir ese orden va a traer beneficios y que por el contrario salirse del orden de la disciplina siempre trae consecuencias que son negativas. Mis hermanos, el castigo, y dentro del castigo sí está el castigo físico, pero esa es la última alternativa. Hay castigos alternativos que lo que buscan mostrar es que las acciones traen consecuencias. Cuando nosotros no les enseñamos a nuestros hijos esto, que las acciones equivocadas traen consecuencias, entonces ellos piensan de que la vida es así, que pueden hacer lo que quieran y que no va a pasar nada con ellos. Y cuando crecen y cuando ya tienen que ser independientes y piensan hacer lo que ellos quieren, la vida y el entorno les enseña que no es así, que cuando uno se porta mal, las consecuencias llegan a la vida. Nosotros como padres nos equivocamos cuando queremos librarles de las consecuencias o no aplicar disciplina, castigo, eh, porque pensamos que eso no está bien. Les estamos criando sin límites, sin corrección, y eso lo que produce es que no se preparen para el mundo real. Y en el mundo real, nosotros ya lo sabemos, cuando uno hace algo que no debe,
las consecuencias llegan a la vida. Muchas gracias, hermano Jofre. Creo que es esto. Quizás tenemos que te invitar para hacer la segunda parte del tema que nos faltó, pero la hora ya está un poco avanzada. Agradezco también a todos los papás que se conectaron con nosotros en este día, sacaron tiempo para aprender un poco más también sobre cómo educar a nuestros hijos baseado en la Biblia, ¿no? Entonces estoy muy contenta, creo que Lucía también acá, que representamos el departamento de infantil, ¿no? De la Unión. La hermana Tamara no puede estar, pero envió muchos saludos y también, hermanos, va a quedar grabado esta programación. Quizá usted conoce a alguien que necesita escuchar estas palabras o quizás conoce un papá que está teniendo dificultades. Entonces, después entre en contacto con nosotros que podamos ahí compartir estos mensajes para que lleguen a los papás que están necesitando de esta palabra. Muy bien, muy contenta. Ahora, para finalizar nuestro programa, vamos a hacer una oración por nuestros hijos, por todos nosotros también. Y quiero invitar a nuestro hermano Joilson que puede hacer la última oración, por favor. Amén, mi hermana. Vamos a orar. Santísimo Dios, eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, y te adoramos en este momento por entender cómo eres grande, poderoso, y a la vez, Señor, se manifiesta como un Padre bondadoso también, cuidando de nosotros que somos tus hijitos. Alabado sea tu nombre para todo siempre. En este momento queremos agradecer, Señor, porque ya llegamos en el sábado, entramos y en el mismo inicio del sábado podemos tener una charla tan buena como esta, de cómo, Señor, ser padres según el corazón de Dios, cómo cuidar nuestros hijos mejor, cómo conducirlo hacia el camino de la salvación, hacia los pies de Jesucristo, para que cuando venga Jesucristo, nuestra familia pueda estar lista, pronta, Señor, para recibirlo. Señor, denos sabiduría divina a cada uno de los padres, Señor, que aquí estuvieron, cada uno que suplica a ti por sabiduría. Ayúdenos, Señor, a tenernos presente nuestra alta responsabilidad eh, de evangelizar estos corazones tan pequeñitos que son sus miembros más nuevos de su iglesia, de su familia aquí en esta tierra. Así, Señor, nosotros suplicamos una buena noche también. Queremos pedir todo especialmente, Señor, en favor de los padres que pusieron aquí, Señor, el nombre de sus hijos en el chat, aquellos que suplican, Señor. Yo vi abuelas también poniendo nombre de nietitos. Y sabemos, Señor, algunos que también no pusieron, pero en su corazón tiene el ardiente deseo de que tú, Señor, bendiga a estos pequeños. Suplicamos por estos también. Perdona nuestros pecados, Señor, lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quería ver si nosotros podríamos sacar un pantallazo de las personas que participaron con nosotros acá, aquellos que pueden prender sus cámaras para que nosotros podamos así dejar de registro este momento que tuvimos. Julio, ¿será que usted nos puede sacar la foto? Sí, ya estoy listo. Ya, muy Sonrían. bien. Perfecto, hermosísimo. Hermanos, como Excelente. dijo de corazón, muchas gracias por la participación y ojalá podamos tener al hermano Joffre acá con nosotros para terminar el tema con la segunda parte. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga mucho y saludos. Chao. Chao, bendiciones. Chao. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.